Continuamos con La Noche. Vamos inmediatamente con otro ángulo de opinión. Quiero saludar al congresista colombiano Hernán Penagos, representante a la Cámara por el partido de la U, presidente de la Comisión de Paz y también fue presidente de la Cámara de Representantes. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, gracias. Buenas noches. Un saludo para la audiencia. Congresista, lo he invitado a usted por dos razones. Primero, porque usted fue presidente de la Cámara de Representantes, de la Cámara Baja del Congreso colombiano y sabe muy bien cómo funciona la Ley Quinta y cuáles son los reglamentos internos del Congreso. Y la segunda razón es porque usted fue uno de los congresistas que impulsó esas leyes que permitieron la implementación legislativa del Acuerdo de Paz. En esa perspectiva, ¿qué opinión tiene usted de esta demanda y de la decisión del Consejo de Estado de abrir una investigación, adelantar un estudio de esta demanda en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por haberse apartado de las votaciones precisamente de las leyes que buscaban implementar ese Acuerdo de Paz? Bueno, lo primero es que una demanda de pérdida de investidura es una acción pública que puede presentar cualquier ciudadano. Es decir, el Consejo de Estado no tiene más remedio que aceptar cualquier demanda que llegue por infundada que sea. En otras palabras, el Consejo de Estado, cuando se presentan demandas de pérdida de investidura, lo que hace es mirar que se cumplen unos requisitos legales sin entrar a decidir de fondo y desde ahí abrir, digamos, el proceso de pérdida de investidura y, digamos, en ese sentido el Consejo de Estado no tiene otro remedio. Lo segundo es ya determinar si por la inasistencia se puede dar lugar a la pérdida de investidura. Hoy hay varios antecedentes, digamos, jurisprudenciales. Los más novedosos tienen que ver con una sentencia del año pasado de un representante de uno de los departamentos de los antiguos territorios nacionales y una demanda de pérdida de investidura que fue aprobada contra una representante a la Cámara del departamento de Caldas. En esa jurisprudencia lo que dijo el Consejo de Estado es que la inasistencia a una sesión en el Congreso o más bien la asistencia a una sesión en el Congreso no se verificaba solamente con el llamado a lista, que tenía que probarse que esa persona estuvo en el recinto, que participó de las discusiones y que de alguna manera tomó alguna decisión. Así que casi que lleva esto al ángulo meramente probatorio. En otras palabras, si alguien es demandado, en este caso, por ejemplo, el presidente Uribe, tendrá que demostrar al Consejo de Estado que si bien no votó, participó de las plenarias que se llevaron a cabo en las que se votaron proyectos de acto legislativo. ¿Y eso es lo que usted cree que debe dejar claro el Consejo de Estado cuando falle frente a esta demanda en contra del expresidente Uribe? Sin lugar a dudas, porque lo que el Consejo de Estado moduló, y digo moduló porque primero en una sentencia casi que dijo el Consejo de Estado que cuando se asistía a una plenaria era obligación votar, eso lo moduló en la segunda sentencia y dijo no se hace necesario que se vote, solamente que se demuestre que se asistió a ese recinto, porque entre otras razones la abstención, por ejemplo, es un derecho político, es decir, a mi modo de ver un partido político puede tomar la decisión de abstenerse de votar cualquier decisión que se quiera adoptar en un Congreso de la República, eso también es una postura política, la objeción de conciencia, por ejemplo, también es una postura política. Entonces, creo yo que en una demanda de esta naturaleza quien sea demandado lo que tiene es que demostrar que asistió y que no solamente fue y atendió el llamado de lista y se retiró del recinto, sino que participó de alguna manera en esos debates del Consejo de Estado. A mí lo que me parece es que hay que explicarle a los ciudadanos que la sola presentación de la demanda en ningún momento significa ni persecución, ni que el Consejo de Estado lo hubiese podido, digamos, denegar. El Consejo de Estado, como cuando le presenta una denuncia a un ciudadano, la Fiscalía tiene la obligación de atenderlo. Los representantes que estamos en época preelectoral, estamos a 2 meses de las elecciones presidenciales. La senadora Paloma Valencia decía en el anterior bloque que también se habla de una demanda en contra del candidato presidencial Iván Duque, quien era senador del Partido Centro Democrático. Él ya renunció a su curul. ¿Eso no puede llegar a tener algún efecto político electoral? Pues hombre, yo creo que hoy, tal y como está la jurisprudencia del Consejo de Estado, donde se decretó esa pérdida de investidura, ya están todos los lineamientos. Ahora bien, en el proceso de pérdida de investidura ocurre un fenómeno que se conoce como el juicio de responsabilidad subjetiva. ¿Qué significa eso? Que la persona tiene que demostrar que no actuó con dolo, con intención o con culpa. En otras palabras, si justifica que la no asistencia se dio por alguna circunstancia, o porque no quisieron votar, o que porque el partido tomó la decisión de no votar, o porque había algún tipo de excusa, pues digamos es una forma de invalidar esa forma de participación. Aquí lo que ocurre es que hay que tener todos los elementos probatorios para llegar, digamos, a la conclusión de que
lo que se hizo no fue simplemente recibir un llamado a lista y retirarse del recinto. Un poco lo que está llamando la atención del Consejo de Estado es que lo que no busca el Consejo de Estado es que las personas simplemente llamen a lista, atiendan el llamado a lista y se retiren del recinto sin justificación alguna. Pero quien participe en las diferentes plenarias, quien tome algún partido, vote o no, digamos que tiene la manera de justificarse. Representante, pero eso resulta bien complejo porque, bueno, se lo pregunto en un caso hipotético. El congresista llega, se registra, pero no participa en la sesión. ¿Cómo comprueba que estuvo en toda la sesión o únicamente estuvo sentado en la silla? ¿Puede argumentar que se salió porque de alguna manera quería también desbaratar el quórum o porque no quería legitimar esa ley que se estaba discutiendo? Estamos de acuerdo. Por eso es que hoy, digamos, ya no se dice que haya obligación de votar, porque exigir la obligación de votar podría ser una forma de decirle a las personas que no puedan ejercer el derecho de abstenerse de votar. Yo por lo menos creo que abstenerse de votar es una posición política válida desde lo jurídico. Además, un partido puede llamar a toda su bancada a decir, señores, nos vamos a abstener de votar este proyecto simplemente porque no consideramos válido, porque queremos que el quórum se desintegre, y eso también, digamos, es una forma de actuar casi en todos los congresos democráticos del mundo. Entonces la abstención también puede ser, digamos, un mecanismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que el Consejo de Estado quiere de alguna manera entrar a determinar es que simplemente un congresista no atienda el llamado a lista y se pierda del recinto sin justificación alguna. Es algo que le duele a los colombianos porque cobran un gran sueldo, pero no asisten ni a las sesiones ni cumplen con ese deber, ese poder también que tienen de legislar en el Congreso de Colombia. Voy a integrar hasta ahora al magistrado Germán Bula Escobar, señor presidente del Consejo de Estado de Colombia. Bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, Jefferson. Señor magistrado, ¿cuáles son los argumentos para que el Consejo de Estado haya tomado la decisión de admitir una demanda que busca la pérdida de investidura del senador y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez? Bueno, la decisión de admitir una demanda es una decisión muy elemental, es una decisión de trámite y se desprende sencillamente del hecho de que la solicitud de pérdida de investidura, que es como la llama la ley, cumpla con requisitos formales que son muy elementales: nombre, dirección, identificación del solicitante, que además no tiene que ser abogado, puede ser cualquier ciudadano o ciudadano, los mismos datos en relación con la persona de la cual se solicita la pérdida de investidura. En tercer lugar, la invocación de las causales que el solicitante alega. En cuarto lugar, la solicitud de pruebas. Es una cosa bastante elemental, de manera que lo más probable cuando hay un tipo de solicitud de esta naturaleza es que sea admitida. Señor presidente, ¿ustedes van a llamar a declarar al senador Álvaro Uribe Vélez? A cualquier parlamentario respecto del cual haya solicitud de pérdida de investidura, se le notifica el auto de admisión de la demanda y tiene entonces 5 días para contestarla. Ese es el caso. Hay más de una docena de solicitudes de pérdida de investidura por la causal de inasistencia en las últimas semanas, y con cada parlamentario se hace exactamente el mismo procedimiento, de manera que tiene todos sus derechos a pedir pruebas, a contestar, a referirse a los hechos, y luego habrá una audiencia pública, que es lo que ordena la ley 1881, le repito, expedida el 15 de enero del 2018 y aprobada por el Congreso de la República. Señor presidente del Consejo de Estado, hemos conocido que se han presentado varias demandas ante el Consejo de Estado utilizando también estos mismos argumentos. ¿Por qué hasta este momento solo han aceptado la demanda contra el expresidente Uribe? O me gustaría saber mejor cuántas más han admitido en ese momento en el Consejo de Estado. Bueno, en este momento yo estoy en Ibagué, no tengo el dato a la mano, pero lo que le puedo decir es que es tan sencilla la exigencia de la ley 1881 que la probabilidad más alta es que cualquier demanda que se presente sea admitida, porque solo le está pidiendo un par de nombres, unas causales, que pida pruebas si las va a pedir. Es un asunto bastante elemental
digamos, llenar los requisitos formales que exige la ley 1881, de manera que la probabilidad más alta es que las solicitudes de pérdida de investidura sean admitidas. Eso es lo que le ordena la ley a los jueces y eso es lo que nuestros jueces, consejeros de Estado, magistrados de la sala contenciosa hacen, sencillamente obedecer la ley que les dice si se cumplen los requisitos, lo que procede es admitir la demanda. Lo cierto, señor magistrado, es que estamos en época electoral y se trata de un expresidente que ha formulado una serie de cuestionamientos y críticas en toda su carrera política hacia las Cortes. Esto inclusive ha llevado a que algunos sectores, inclusive el Partido Centro Democrático, escuchábamos en el primer bloque a la senadora Paloma Valencia, puedan llegar a temer que pueda existir algún tipo de persecución política. ¿Usted qué le responde a estos sectores? Bueno, el Consejo de Estado recibe las demandas. Cualquier cuestionamiento en esa materia tendría que hacerse a las ciudadanas o ciudadanos que solicitan las pérdidas de investidura. Nosotros nos limitamos a cumplir con lo que nos manda la ley, en este caso, repito, la ley 1881. De manera que no tenemos ninguna capacidad de decisión en relación con que cualquier ciudadano o ciudadana presente la solicitud de pérdida de investidura correspondiente. Les repito que se han presentado en relación con varias parlamentarios y parlamentarias de distintos partidos. Sencillamente los jueces tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Si la demanda viene con los requisitos formales, pues se admite la demanda. En adelante viene, les repito, notificación, los derechos del demandado, que tiene 5 días para ejercerlos, después la audiencia pública, en fin, la ponencia, etcétera. Es un asunto bastante claro el que reguló la ley. Señor magistrado, quiero hacerle una última pregunta. ¿Cuáles son los antecedentes que existen ante esta demanda? El pasado 7 de marzo, el Consejo de Estado, en un fallo en primera instancia, despojó de su investidura como representante de la Cámara del Partido de la U a Luz Adriana Marmolejo por ausentismo. En ese momento ese fallo fue apelado, está en segunda instancia. ¿Ese fallo tuvo algún tipo de significado? ¿Tiene alguna relación con esta decisión del Consejo de Estado de estudiar esta demanda en contra del senador Uribe? Estos casos son individuales. Es decir, lo que haya pasado con el fallo que usted menciona no necesariamente se extiende a otros casos. La ley dice claramente que se trata de una causal, digamos, de tipo subjetivo, de manera que pide dolo o culpa en la conducta del parlamentario o la parlamentaria del caso. Ese fallo, que es de primera instancia, fue apelado, de manera que habrá que esperar al fallo de segunda instancia que tomará la Sala Plena Contenciosa, compuesta por 22 miembros, con exclusión de los 5 que fueron la Sala de primera instancia, como ya expliqué. Evidentemente, al fallarse el caso que usted menciona, probablemente se produjo, digamos, una idea de que se podían demandar otros casos y efectivamente han llegado varios casos, varias demandas, varias solicitudes de pérdida de investidura al Consejo de Estado. Pero habrá que esperar que cada sala de decisión de primera instancia haga el procedimiento, pronuncie su fallo de primera instancia y luego con seguridad la mayoría de esos fallos, si no la totalidad, serán apelados y habrá que esperar el pronunciamiento de la Sala Plena Contenciosa. Señor presidente del Consejo de Estado, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el programa de la noche. Bueno, Jefferson, a los televidentes de la noche, pues un saludo muy especial. En esto no hago sino ser vocero de una corporación que, repito, es parte de la solución de los problemas del país, de la construcción de institucionalidad y no participa, digamos, del debate político. Pues magistrado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a marcar una segunda pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos con el representante a la Cámara precisamente hablando sobre el significado que tiene el caso de esta representante a la Cámara, que ya fue despojada de su investidura por ausentismo. En este momento el caso está en segunda instancia, pero muchos congresistas temen correr la misma suerte de esta representante a la Cámara del Partido de la U. Voy a leer también algunas opiniones de nuestros televidentes, los que responden hasta ahora a la pregunta que hemos planteado el día de hoy.
¿Qué opinan de la demanda que admitió el Consejo de Estado contra la investidura del senador Álvaro Uribe Vélez? Le damos algunas de las opiniones que nos llegan a esta hora. Voy a comenzar por esta de Willy Ocampo. Él opina lo siguiente. Dice que desafortunadamente es persecución política de enfrentar el ausentismo. Creo que el 80% del Congreso debería ser investigado en el tema. Jairo Pérez dice lo siguiente, que sea justa, si van a sancionar a uno, que lo sancionen a todos. Entre más ausente, más sanción. Y Alejandra Barón asegura lo siguiente, como siempre, pura persecución política antes de las elecciones presidenciales. ¡Qué decepción! Vamos a una pausa y ya regresamos con el congresista Hernán Penagos. Ya regresamos con La Noche.